Buenas, hoy quería compartir con vosotros una experiencia muy bonita y que he tenido la suerte de poder disfrutar. Hoy, 19 de mayo, se ha celebrado en la librería Luna Nueva uno de muchos de los actos que ha organizado la Asociación Jerez África, dentro de una gran programación de actividades con motivo del Día Mundial de África. Y concretamente he asistido a dos charlas que he tenido la suerte de poder compartir, o voy a tener la suerte de poder compartir con todos vosotros. Desde aquí agradezco enormemente a Juan Bautista, que es el coordinador de las ONGs de Cádiz, que me ha dado acceso y el permiso para poder grabarla, para poder llevársela a todos vosotros y vosotras. Porque yo creo que, al igual que a mí, que yo he salido con la boca abierta, enamorada y maravillada de todo lo que he aprendido hoy de estas dos grandes mujeres que ahora os voy a presentar. En primer lugar, vamos a poder escuchar a la profesora de la Universidad de Cádiz, Elena Causante. Ella nos va a hablar sobre las mujeres negras que marcaron la historia. Y a continuación vamos a poder deleitarnos también con la charla de Elizabeth Sánchez Tocino, que nos habla sobre el estilismo afro mucho más allá de un peinado. Así que os dejo con ellas dos, espero que disfruten mucho y sobre todo que aprendan tanto como yo, porque sinceramente una de las cosas más gratificantes para mí es poder compartir con vosotros pues todos estos aprendizajes que me enriquecen y que al final nos ayuda a ver mucho más allá de ese círculo tan pequeño en el que nos movemos. Y yo creo que este tipo de charlas en las que nos traen pues otras culturas, otra forma de entender el mundo, y sobre todo pues esas mujeres que han marcado la historia del mundo, pero que desgraciadamente, como ya os vengo repitiendo en más de una ocasión, pues no está en ninguna parte. Como muy bien escucharéis posteriormente a la profesora Elena, os daréis cuenta de que cuando ella ha empezado esta investigación, bueno, pues le ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay muy poca información, sobre todo si nos vamos al periodo previo a la colonización. Así que darle la enhorabuena a nuestras dos ponentes porque para mí ha sido un verdadero privilegio, al igual que yo, pues todas las personas que han asistido a esta charla, que he de decir que la sala estaba repleta, no cabía ni un alfiler. Así que nada, disfruten mucho de estas dos maravillosas mujeres que hoy tengo la suerte de presentaros. Ante todo, muchísimas gracias a todos por la asistencia de parte de la plataforma Jerez África. Como bien sabéis, es una agrupación de organizaciones no gubernamentales y particulares que trabajan con africanos en Jerez o con proyectos de desarrollo en África. Yo tengo el placer de representarla porque soy el presidente de la coordinadora de ONG y como presidente de la coordinadora es digamos, la que representa jurídicamente a esa plataforma, porque esta plataforma no tiene una entidad jurídica. Como bien sabéis, ya veréis por ahí por la cartelería, tenemos un grupo de actividades y una de ellas tengo el honor de presentar porque doña Mónica no quiere hablar. Y bueno, una satisfacción y ya no es la primera vez y nos da mucha alegría verla. Tenemos aquí a doña Elena Causante, la querida profesora, y viene con ella Elizabeth, que me ha dicho que va a hablar sobre el peinado, que no es por mí, ¿eh? Yo tengo la cabeza al revés, tiene que ser por abajo en vez de por arriba. Pero vamos a, como veis, se va a hablar sobre las mujeres africanas que marcan la historia. Agradeceros de nuevo la atención y, por favor, los móviles, vamos a intentar que por lo menos estén en silencio y si por lo menos en vibración, para no molestar a nadie. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya me conocéis mucho, ya me suenan muchas caras, nombres, pues no porque es complicado. Y pues sí, para mí también es un placer estar aquí. Le decía a Elizabeth que ya llevo muchos añitos
estando por aquí. Y bueno, pues los años pasan y en esta ocasión pues vengo acompañada de Elizabeth, que está haciendo la tesis doctoral conmigo, porque bueno, hay que ir dando paso a las nuevas generaciones también un poquito, ¿no? Como siempre os he dicho, para mí venir aquí supone muchísimas cosas. Bueno, para primero un placer y luego siempre para mí habéis sido como mis conejillos de India. Os lo digo todos los años, que siempre sois los primeros en ver algo que yo tengo en mente que sea algo más. Es algo más que se convierta en un proyecto. Pasó con las telas, pasó con la pintura el año pasado. Os decía, yo esto no se lo he contado nunca a nadie y va a pasar este año con mujeres africanas que marcaron la historia. Una historia que a mí me ronda desde hace muchos años y que en los últimos años, pues bueno, pues he ido recabando información como pasó con el tema de las telas, ¿no? De qué mujeres negras han marcado la historia. Todos tenemos en la cabeza hombres negros que han marcado la historia, presidentes americanos, pero yo decía, mujeres también. Y eso ha sido un poco como el tema de las telas, ¿no? Empezar a tirar de un hilo y descubrir que hay una mina, ¿no? Entonces, bueno, pues vengo a presentar una pequeña mina. Yo creo que hay 7 mujeres o 7 mujeres o 8 que os voy a presentar, pero os avanzo que en mi book o en mi estudio yo tengo ya por lo menos recopiladas a 60 mujeres que marcaron la historia y le estoy hablando del pasado, no estoy hablando de las actuales, de Michelle Obama y todo el rollo, que también estarán, sino mujeres de la antigüedad que han marcado la historia. Entonces empiezo, ¿vale? Con vosotros y bueno, lo primero es, si África es la cuna de la humanidad, deberemos admitir que nuestra ancestra era una mujer negra. Siempre se lo digo a los alumnos, vamos a ver, en temas de racismo, sí, todo el mundo hemos aceptado que el primer ser humano, el Homo sapiens sapiens, viene de África, pues nosotros deberemos admitir que nuestra ancestra fue una mujer negra. Pasamos a Elizabeth. El desconocimiento de la historia de África en general, bueno, esto es un poquito de introducción, ¿no? De África en general se hace, si cabe, más patente cuando vamos a hablar de mujeres negras, ¿no? Lo que os venía diciendo. De manera general, nombres de reyes, dirigentes, activistas y cantantes negros resonan en nuestra cabeza, pero ¿será verdad eso de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer? Es una frase que siempre hemos escuchado. ¿O será más bien que detrás de una gran mujer siempre había otra gran mujer? Que creo que es mucho más acertada. Entonces, bueno, ahí va un poquito mi reflexión. Entonces, de manera general, en el presente trabajo quiero, uno, descubrir la historia silenciada de mujeres africanas, reinas, guerreras, esclavas, militantes, pensadoras, activistas, artistas, no puedo todas porque reparto mi tiempo con Elizabeth, que marcaron la historia y luego reflexionar algo que el estudiar la primera parte me ha llevado, y es la urgente necesidad de volver a nuestro origen de mujer negra en las actuales luchas de género. Y hablo en nuestras actuales luchas de género del feminismo occidental, ¿no? Entonces, al descubrir las historias de estas mujeres, que son de la Edad Media, que son de la época precolonial, de estas reinas, he descubierto que ya lo iréis viendo, que muchas de las guerras actuales que las mujeres blancas tenemos no son nuevas conquistas, son recuperación de algo que nuestras ancestras negras tenían. Entonces, empezamos. ¿Cómo parte la idea de hacer esto? Pues parte de la idea de este libro, que es de 2010, de un antiguo jugador del Paris Saint-Germain, que en un momento determinado quiso investigar pues, su inquietud de Mes étoiles noires, saber también lo que hablábamos el año pasado de la necesidad para la gente de color de tener referentes en la historia. Todo el mundo, el primer astronauta fue blanco, el primer no sé cuánto fue blanco, entonces él, movido por su color negro, dijo, yo quiero saber cuáles son mis estrellas negras, cuáles son las estrellas, o sea, mis referentes a los que a mí me gustaría aspirar. Y él lo hizo y efectivamente desde Lucía Barack Obama. En esta obra él recopila historias de africanos, afrodescendientes, que triunfaron en el boxeo, en el fútbol, en la política. Cuando él lo hizo, vi una escasez muy grande de mujeres, porque las historias siempre se escriben masculino. Pero mi pregunta sigue ahí. ¿Y las mujeres qué? ¿Será que detrás de un gran hombre hay una gran mujer? Pues venga. El objetivo es revelar el objetivo final que deseo con este proyecto, y que ya os digo que lo que traigo aquí es como una pincelada, es revelar la constelación de estrellas negras que iluminan las noches llenas de luna llena. Efectivamente, me sorprendió ver que yo intentaba buscar 1, 2, 3 o 4 nombres y que ya voy por 60 nombres de mujer que han marcado la historia. Pues lo que os decía, ¿no? Revelar, os enseñaré el mapa de África, como sabéis, pues al final de mi presentación pondré una estrella en cada sitio donde ha habido una mujer de la que os he hablado y he marcado la historia.
Empezaremos por el periodo precolonial, un continente con nombre de mujer. Como todos sabéis, África ha sido siempre un país un continente independiente hasta la colonización. 2 colonizaciones. La primera, aquella que está relacionada con el comercio de esclavos, siglo XVI, XVII y XVIII, hasta la abolición de la esclavitud en 1848. Es decir, África es colonizada de manera indirecta porque de allí cogen las personas para llevarlas a las Antillas. Y la segunda gran colonización, la colonización de África en 1885, con la Conferencia de Berlín. ¿Qué pasa en el periodo precolonial? Porque claro, cuando llegaron los europeos, sea para coger mano de obra esclava, sea para colonizar el continente, colonizar la tierra, allí había una población, ¿no? ¿Qué ha pasado con esa población? Pues que era un continente con nombre de mujer. Y empiezo un poquito, si queréis, de orden un poquito cronológico, de la primera que he encontrado, que probablemente no fue la primera, pero es la primera de la que he conseguido tener algo de información. Hablamos de Yenega. Lo sitúo en Ghana y en Burkina Faso. Y en el siglo XI o siglo XII, no está la historia muy clara. Yenega, de las que no tenemos, efectivamente, una época en la que la fotografía todavía no. Yenega es la hija de un rey de Ghana. No, todavía no, cuento un poquito la historia, ¿vale? Yenega es la hija del rey de Ghana y avanzo ya que África nunca ha sido un continente de claras, y lo vais a ver, de claras marcas de género. Entonces su padre educa a esta hija única como hubiese educado a cualquier chico. Y Yenega destaca en el arte de la caza, en el arte de la doma de caballos, en el arte de la guerra, con lo cual el padre ve en ella pues, bueno, pues su futura sucesora y por supuesto la comandante de sus ejércitos. Y así es, y ella bueno, pues crece como una chica feliz en ese ambiente, pero llegada a la adolescencia o a la edad adulta, la necesidad de ser madre, ese reloj biológico que dice que hay, nace en ella. Entonces le dice a su padre que quiere ser madre, que quiere casarse para ser madre o encontrar un hombre para ser madre. El padre se niega, el padre dice, porque el padre para ella tiene otro objetivo. ¡Ole, la Semana Santa! No sé, es un chavalillo. El padre para ella tiene otros objetivos, que es justamente que sea la jefa de sus ejércitos y aplaza todo lo posible esa decisión, porque si bien os digo que en África la distinción de sexos, tal y como ahora existe, o nosotros las entendemos, no existía, la maternidad se marcaba un antes y un después. Cuando una persona era madre tenía que abandonar todo lo demás para el cuidado de los hijos. Es decir, ese era el reloj biológico, ese era los cambios biológicos que marcaban la vida de cualquier persona. En el caso de una mujer, la maternidad era el que marcaba un antes y un después. Ante la negativa de su padre o ante el atraso, ya llegará, la siguiente diapositiva, Yenega planta un campo entero de ocra. Ocra ahora se ha puesto aquí muy de moda, son como unos pimientitos, ¿vale? Bueno, ocra es un fruto, ¿vale? Planta un campo enorme de ocra y lo deja morir. Tal y como lo planta y florece, lo deja morir. Y el padre, pues como padre que es, le dice, oye, esto no se hace, Yenega, no se puede plantar para dejar que el fruto se muera. Y su contestación fue, padre, es usted el que permite que me marchite como yo he dejado marchitarse el campo de ocra. Es decir, ante esa necesidad de querer tener un hijo y la negativa o la forma de alargarlo de su padre, pues ella responde con un poquito esta parábola. ¿Qué ocurre? Perdona, es que si puedes subir un poquito al tono. Que no Sí, perdón. ¿Qué ocurre? Me pongo aquí además para que me veáis. Bueno, aquí queda un sitito para los que vean muy mal, pero entre que no la acepta, bueno, ella decide una noche irse, decide desobedecer a la voz del padre, decide irse, abandona su país y por eso pongo Ghana, Burkina Faso, porque llega, bueno, es una época en la que todavía las fronteras, cuando pongo Ghana y Burkina Faso es lo que ahora conocemos como Ghana y Burkina Faso, en esta época África no tenía las fronteras que crearon los imperios coloniales. Pero bueno, llega al territorio del actual Burkina Faso, conoce a un hombre con el que se une y con el que tiene muchísimos hijos. Crea, si creéis, sus hijos, es la fundadora o la reina, se convierte en la reina de ese nuevo territorio, y es la fundadora del pueblo Mossi. Es un pueblo, una etnia de Burkina Faso, y justamente Mossi viene de la palabra Morosi. Mo significa hombres y Rosi muchos. Entonces, en principio crearon una comunidad o una aldea, un primer pueblo que
que se llamaba Morosi, y con el tiempo fue desviándose a Mosi. Con lo cual, Yenega actualmente se reparten su figura Ghana y Burkina Faso. O sea, los dos países actuales luchan por demostrar que esta fue su reina. Creo que es más de Burkina. Nunca volvió a su Ghana natal. Su padre quedó totalmente destrozado, por supuesto, pero uno de sus hijos sí que volvió y firmaron un poquito la paz. Creo, os digo, que es un personaje más de la historia de la actual Burkina Faso, y la prueba de ello es que la figura de Yenega, que es al final una luchadora, una guerrera, princesa guerrera, si queréis, subida o reina guerrera, subida en su caballo, es lo que para nosotros son los Oscars. En África hay un festival de cine africano, un festival de cine, el más conocido, que se encuentra en Burkina Faso, FESPACO, y la estatuilla, igual que nosotros tenemos nuestros Oscars, pues la estatuilla africana, tener una Yenega, etalón de Yenega, es un poquito el símil de tener un Oscar en las comunidades occidentales. La siguiente, no hay niños, yo decía que no vengan niños, la siguiente reina es la reina sin nombre, porque es verdad que no he conseguido conseguir su nombre, ¿no? Pero es la que dio origen al rito de paso que se llama Gukuna. La situamos en el Ruanda actual, ¿vale? Y bueno, la reina sin nombre, no hay foto, la pongo ahí sin cara. Es una historia un poco curiosa porque es una joven reina de Ruanda, que recién casada su marido parte a la guerra. Pasan meses, años, yo no sé cuánto tiempo pasará. Y claro, bueno, ella la paciencia pues hasta cierto punto, era una chica joven, pero su cuerpo no tenía paciencia, ¿no? Y bueno, pues deseaba estar con un hombre. Como reina que es, decide, bueno, pues no calmar más sus deseos sexuales y decir a uno de sus soldados que entre en la habitación. El soldado, claro, entra y la simple idea de tocar a la mujer del rey, a la reina, pues le derrite de miedo. Entonces no osa, y a lo único que osa es con sus dedos acariciar y masajear sus partes íntimas. El gozo que encontró esa mujer en aquella práctica no lo podía describir. Para ella fue un mundo, porque bueno, en África, como en todas las sociedades, el coito era destinado a exclusivamente la reproducción, ¿no? La maternidad. Con lo cual, no, nada, método anticonceptivo ninguno. Y el hombre, que el hombre no iba a pensar en la mujer. La ablación no existiría en aquel entonces. Sí existe, vamos, no en todas las, en Ruanda no sé si es un territorio de ablación, pero bueno, aunque tengas ablación te pueden tocar. Bueno, la cosa es que aquello para que ella fue, y como mujer generosa que es, no se quiso quedar con el secreto ya sola. Entonces decidió, como reina que era, obligatoriamente establecer el rito de paso Gukuna, que consiste en un rito de paso que por desgracia ya no existe, que todas las chicas jóvenes antes del matrimonio tenían que ser iniciadas en el autoconocimiento o biconocimiento del cuerpo femenino. Con lo cual, incluso entre mujeres, entre hombres no, con hombres no, pero entre mujeres era lícito descubrirse el cuerpo. Con lo cual, la masturbación femenina como objetivo de autoconocimiento y de mejor te conoces, mejor te entregas, fue instaurada y hoy en día ya ha desaparecido. Pero que sepáis que en Ruanda ha existido durante mucho tiempo de ese azar que descubrió esta mujer, este rito de paso Gukuna. De ahí también probablemente viene de ese rito de paso que no es exclusivo de Ruanda, sino que al parecer ese autoconocimiento, fuese por parte de la madre, fuese por parte de la amiga, fuese por el autoconocimiento, que no era pecado porque la religión llega, o el cristianismo y muchas religiones llegan a África con la colonización. De ese rito probablemente es de donde aparezca una cosa que se llama el delantal de las Hotentot. Los Hotentot son un grupo étnico cuyas mujeres tienen la característica de tener los labios de la vagina exteriores muy alargados, un poquito como un pavo real, ¿vale? Aquí es un poquito exagerado, es un dibujo, pero sí que es verdad que los tienen muy flácidos y eso. Y al parecer es porque desde la infancia en estos grupos étnicos se masajea para dar mayor elasticidad a esa zona del cuerpo femenino. Yo no sé si luego realmente funciona. Con lo cual, bueno, pues la reina sin nombre en Ruanda. La siguiente reina que tenemos, ya estamos en el siglo XVI, Aminatu Zaira, en Nigeria. De ella tenemos una foto, una reproducción. Y bueno, al igual que Yenega, se recuerda de ella que fue una guerrera, una buena guerrera, pero a diferencia de Yenega, nunca tuvo ningún deseo
de maternidad ni ningún deseo de matrimonio, con lo cual fue una reina que reinó soltera. Lo que no reinó fue soltera y entera, es decir, decidía, si queréis, cada cierto tiempo con qué persona ella quería mantener relaciones sexuales. Era ella, como reina, sin casarse, quien decidía con quién quería mantener relaciones sexuales, con la curiosidad que a la mañana siguiente lo decapitaba. Con lo cual en la mantis, yo creo que en la siguiente diapositiva, yo tengo, ¿vale? Porque ella decía, una mujer es igual que un hombre. Esa era su eslogan y esa es la frase que ha quedado, ¿no? Entonces, en esa idea de una mujer igual que un hombre, siempre todo el mundo, o la gente que conocía la historia, lo ha entendido como guerrera, luchadora, a la guerra, pero detrás de esa frase hay mucho más. Y es que parece ser, porque bueno, eso de nacer en un cuerpo equivocado o tener unas orientaciones diferentes a las de la norma, eso ha existido siempre, no es una cosa actual, ¿no? Se camuflaba, se disfrazaba, bueno, pues parece ser que esta mujer vivía en un cuerpo equivocado. Entonces, efectivamente, lo que ocurría en aquella alcoba real no debía ser desvelado. Y la única forma de que no fuese desvelado era matar a sus amantes. Nunca se casó, nunca tuvo hijos y con ella se acabó el reino. La siguiente, Ana Xinga, el siglo XVII en Angola, es la reina de las dos caras. Es quizás la reina más conocida, ¿vale? Que de hecho la que ha elegido la hija de Mónica Elizabeth para Olisa para el cartel. Efectivamente es la más mediática, es una de las más conocidas. Si nos vamos a las reinas, porque las que estoy contando ahora, yo creo que muy poca gente, a mí me ha costado, pero bueno, he llegado a conocerla. Pero bueno, esta, más o menos, si buscas en internet reinas de África, te va a aparecer. Junto a Nefertiti y a muchísimas otras, y a la reina de Saba. Sí, es una reina, y yo le he puesto el sobrenombre de coletilla a la reina de las dos caras. ¿Por qué? Porque pasa un poco lo mismo que ocurriría con la anterior, si fuese conocida, que todo el mundo se queda con la parte que más interesa. Dale a la siguiente, Elizabeth. Efectivamente, esta reina fue conocida, ha pasado a la historia, porque Angola fue el principal puerto de esclavos hacia Portugal, hacia las colonias portuguesas, y efectivamente en el periodo de la trata de esclavos, ella, que todavía era princesa, tuvo que reunirse con el vicerrey de Portugal. Cuando llegó a la sala de reunión, el portugués, o el comandante portugués, o el rey portugués, no era el rey, era un de estos del rey, estaba sentado en su sillón real, y a ella le habían colocado un cojín en el suelo. Entonces ella, nada más, que por entonces era princesa, nada más ver el cojín, no me dio palabra, sino que miró a otra mujer, le dijo que se arrodillase en forma de taburete, como la veis ahí, en eso, y ella se sentó, porque pensaba que ella no era menos que nadie y que ella debería hablar a la misma altura a un hombre portugués, italiano o francés. Esa es la historia chula, eso es por lo que pasa la historia. Entonces dice todo el mundo, jolín, una mujer que plantó cara al colonizador hombre, colonizador... Sí, y es verdad, no es mentira. Pero si arañamos un poquito más, no era ella tan. Era una mujer tan, al igual que en el caso de Zaira, una mujer que un poquito perturbada. Bueno, loca no podría ser, un poquito perturbada. Bueno, detrás de ese acto, la gente decía, y la sororidad, porque ese cuerpo de mujer con otro cuerpo de mujer, o sea, cuando tú quieres interpretar una imagen, pues claro, ese cuerpo de mujer con otro cuerpo de mujer hace como la fuerza. Pues no, Ana era una mujer muy clasista, que tenía esclavos ella misma, con lo cual no creo que tuviese ningún... Cuando le dijo a la otra mujer que se pusiese de rodillas, es porque era su esclava. Ella mató al hijo de su hermano y envenenó a su hermano para poder llegar al poder. Con lo cual, bueno, y esa parte de la historia oculta, por eso os digo de las dos caras. Es verdad que no podemos negar que fue una mujer valiente a la hora de decir, yo soy tú igual, eres blanco, yo soy mujer. Pero que no debemos olvidar que esta mujer también tiene un lado, si queréis, un poco macabro y un poco negativo, y es que efectivamente para conseguir por ambición el trono, pues mató a su hermano, mató al futuro heredero, que era el hijo de su hermano. Bueno, y ahí tenía un poquito la imagen. Esta es la imagen de la sumisión, que no es como quiere ver la gente, la sororidad, la cooperación entre mujeres, no,
podríamos interpretarlo, pero no lo es. Mató al futuro rey y mató al actual rey para ser ella. Lo que pasa es que gracias al cristianismo obtuvo la paz y el perdón. Con lo cual, por eso parece que con el perdón del cristianismo todo esto se borró y lo único que quedó fue la primera parte de la historia. Y por último, yo creo que en cuanto a reinas, os hablaré de Hablapucú, que es de Costa de Marfil, en 1766. Bueno, pues Hablapucú, Costa de Marfil, estaba en aquella época, en 1760, inmersa en grandes guerras tribales. Y Hablapucú, hermana del rey, queda como única, no que queda huérfana, bueno, huérfana de no, queda su hermano el rey, lo matan en las guerras tribales y ella queda como única, como representante de su pueblo. Pero la situación no es fácil y ella decide huir del territorio, ¿vale? Estamos bueno, en este caso tendría que haber puesto Ghana, Costa de Marfil, ¿vale? Porque todo esto ocurre en Ghana, lo que pasa es que ella emigra, igual que antes puse Ghana, Burkina Faso, ¿vale? Todo esto ocurre en Ghana. Ella decide que su pueblo y ella tienen que huir del territorio enemigo o del territorio que ya no les pertenece y deciden huir hacia un lugar cercano, que antiguamente no tenía nombre o no estaba dividido, pero que es Costa de Marfil. En el camino, en el largo camino, el éxodo de todos los que pertenecían a su tribu, porque al fin y al cabo en África la gente se divide en etnias, no son ni religiones, sino son tu etnia la que te hace grupo. Todos los que pertenecían a su etnia, en el largo camino, conforme iba avanzando con ella de reina como guía, ella iba indicando a las mujeres de su confianza que se quedasen en ciertos puestos estratégicos y creasen nuevas comunidades. Es decir, que poco a poco la cantidad de gente que le iba acompañando se iba vaciando, porque ella siempre, eso sí que es verdad, a mujeres, y algunos, los nombres de las mujeres los tengo, los pasan a los puestos, decía, quédate en este territorio y construye tu aldea, o construye tu mundo aquí. Un poquito más adelante, a otra mujer, quédate aquí y construye tu mundo. Y con ella y con los que quedaban, llegaron al río de Camoé, que está aquí, que separa Ghana de, bueno, Ghana no lo separa, pero bueno, un poquito en las fronteras actuales, pues este sería el Ghana de Camoé. Y cuenta la leyenda, claro, en todo esto hay un poco también de leyenda, cuenta la leyenda que las aguas estaban muy revueltas y que no podían atravesar. Y tenían que atravesar porque les venían persiguiendo, o sea, todavía esa persecución venía. Entonces, Hablapucú le preguntó a la divinidad del río, ¿qué tengo que hacer para que calmen las aguas y pueda yo pasar con mi pueblo? Y la divinidad del pueblo del río le dijo, me deberás entregar aquello que tengas de más preciado. Entonces, por supuesto, en Costa de Marfil, todo el oro, todo el marfil que tenía lo arrojaron al río, pero las aguas no se calmaron. Y entonces preguntó, ¿qué es lo que quieres? Te hemos dado lo que tenemos de más preciado. Y las aguas le contestaron, no me habéis dado lo que tenía de más preciado. ¿Qué es lo que tendría Hablapucú de más preciado en sus brazos? Su hijo. Entendió rápidamente que para poder pasar era necesario sacrificar a su hijo. Pásame, encantada, era necesario sacrificar a su hijo. Entonces cuenta la leyenda, claro que hay una parte de leyenda, que sumergió a su hijo en las aguas, lo ahogó y cuando lo cogió dijo Bauli, en lengua autóctona quiere decir el niño ha muerto. Y de ahí nace el pueblo baulé, que es la principal etnia actual de Costa de Marfil. De hecho, en las esculturas de Costa de Marfil, que son conocidas y que son famosas, siempre encontraréis a mujeres con niños, a mujeres, o sea, son estatuas de la maternidad, pero siempre en honor a aquella mujer fundadora del pueblo baulé, de su pueblo de Costa de Marfil, etnia prioritaria en Costa de Marfil, que sacrificó a su hijo en favor de su pueblo. Volvemos otra vez a la unidad del grupo, al grupo antes que el resto. Siguiente. Y ahora mirar, reflexión. La reflexión sí que la voy a mirar porque si no quiero que me olvide. Esto sería en amarillo, no, en rojo, de las que os he hablado. En amarillo, de las reinas nada más. Estoy hablando de reinas, ¿eh? He dicho que puedo hablaros de reinas, cimarronas, esclavas, activistas, escritoras, pensadoras. Nada más que en el terreno reinas, en rojo están marcadas las que os he hablado, ¿vale? Ruanda, Angola, Costa de Marfil con Hablapucú, Ghana y Nigeria. En amarillo, las que os podría haber contado. ¿Vale?
todas las que hay una historia detrás. He cogido, algunas son historias muy parecidas, en todas hay la maternidad, en todas hay la rebeldía del padre, la desobediencia, pero bueno, que sepáis que detrás de toda esa estrella amarilla hay un nombre de mujer, hay una historia de una mujer que marcó la historia, por lo menos de su tierra. Entonces, en cuanto a la reflexión, si vamos por orden, yo diría, Yenega, podríamos decir que fue una joven que se opuso a la ley paterna o a la ley del hombre por su deseo de cumplir su sueño. La reina sin nombre, aquella que dijo el autoconocimiento del cuerpo. La mujer tiene que conocer su cuerpo y tiene derecho a disfrutar de su cuerpo y de su sexualidad. Amina Zaira, pues aquella mujer o la amante religiosa que vivió según sus propios principios. Vivió exactamente igual que en África fuese la maternidad, la necesidad de tener rey, de tener descendencia. Vivió según sus propios principios y así lo hizo. Ana Zinga, bueno, pues la mujer insolente que plantó cara al hombre blanco colonizador con su lado negativo, pero bueno, vamos a quedarnos como la mujer insolente. Y Habla Pucú, la reina que confió en toda su corte femenina para crear diferentes estados africanos. Y ahí me pregunto yo, ¿no son todas estas, al fin y al cabo, guerras actuales? ¿No son actualmente la sororidad, el cuerpo me pertenece, mi cuerpo y mi disfrute me pertenece, vivo según mis normas, quiero ser, no atiendo a razones de mi padre, mi madre, yo soy una mujer que pienso, ¿no son actualmente las reglas lo que los feminismos actuales piden? Entonces, a lo mejor no estamos luchando por derechos nuevos, sino estamos luchando por derechos perdidos. Derechos que ya tuvimos, que tuvieron unas ancestras, nosotros realmente nunca, pero que ya tuvimos en su momento. Y por eso creo que los feminismos actuales se equivocan y deben ir al origen, porque estoy segura que no conocen nada de esto. Bueno, pues hemos hablado del periodo precolonial, donde África era un continente con nombre de mujer. Habéis visto que había reinas. Efectivamente, la figura del rey en África precolonial, la figura del rey era el rey consorte. Eran países gobernados por mujeres porque las palabras de la mujer eran consideradas sabias, eran las madres, con lo cual si eres la que tiene la capacidad de dar vida, era el poder supremo, ¿vale? Con la colonización todo se derrumbó. Con la colonización y el contacto de cultura, todo se derrumba, con lo cual, al fin y al cabo, somos responsables, nosotros los europeos, de el sexismo, el racismo, de muchos ismos en África, fuimos nosotros los que los llevamos, ¿vale? De los fanatismos con el cristianismo, de la religión. África era un mundo al que volver, yo creo que era la cuna de la humanidad y la cuna de muchas cosas, y hay que volver y estudiarlo y volver a aquel origen. Bueno, pues con la colonización todo se derrumba y vamos a las esclavas rebeldes, un momentito antes, o cimarronas. Me imagino que todos lo sabéis, en francés se llama marron, pero cimarrón, en nuestro traducido sería un cimarrón en nuestro vocabulario español es efectivamente el esclavo fugitivo, ¿vale? Nos denomina cimarrón a un esclavo X que huye de X esclavitud. En el caso que nos ocupa, pues estamos hablando de periodos de esclavitud, de plantaciones de algodón, plantaciones de caña de azúcar. El esclavo que huía de la plantación se era considerado, etiquetado como un cimarrón o como un bajón. Pues normalmente hablamos de esclavos, pues no, esclavas. La primera, Nani en Jamaica, 1650, actualmente o reconocida, porque de hecho en Jamaica existe hasta un billete del Banco de Jamaica con su imagen. Pero, ¿quién es Nani? Cuando yo digo Nani, eso viene a la cabeza a todo el mundo. La abuela, niñera, cuidadora de niños. Pues esta es la responsable de que Nani, que es su nombre, que se podría haber llamado Ana o se podría haber llamado Sofía, hoy en día Nani sea cuidadora de niños. ¿Por qué? Bueno, pues Nani es una niña que desde su nacimiento vive en una plantación, es condenada o sometida a la esclavitud. Y ella, pasa depresiva junto a sus hermanos, deciden una noche en Jamaica, hasta la isla de Jamaica, deciden una noche abandonar la plantación de las que eran esclavos. Son 4 hermanos y en su ida, por tener más suerte, por decir a ver si alguno lo consigue, porque al fin y al cabo se les buscaba, se les perseguía y se les mataba, a ver si alguno lo consigue, se separaron. El primer hermano, que se llama Kaba Kutjoe, se instaló en esta zona de St. James
y creó Puigjoetown. O sea, todos los cimarrones huían a montañas y allí creaban como poblados ocultos, como los maquis, ¿no? Los maquis nuestros de la guerra civil. Se iban a las montañas, se ocultaban, aprendían a camuflarse y creaban poblados ocultos donde se iban acogiendo a otros esclavos que surgían. Pues su hermano, el mayor, creó su propia comunidad, Puigjoetown, el hermano mediano, Acopon Town, en St. Elizabeth, y ella con el hermano menor se fueron a la zona de Portland y crearon Nannytown. De los 3 poblados que hicieron, el más fructuoso, el que más éxito tuvo, fue el de Nanny por una cuestión geográfica, ¿vale? Veis que ahí verde, pues efectivamente era una zona mucho más montañosa, mucho más selvática, en la que fue mucho más fácil esconderse. En este poblado ya se casa, pero no tiene hijos. Pero se convierte en la siguiente diapositiva en si queréis, bueno, esta es una imagen de un town, ¿vale? De un poblado, cualquier poblado, no tiene por qué ser el de Nannytown, ¿vale? Pero cualquier poblado cimarrón que existieron en Jamaica, en la Martinica, en Guadalupe, en todos aquellos sitios donde hubo plantaciones esclavas, hubo cimarrones, y allí donde hubo cimarrones, hubo poblados que se escondieron. Nanny no tuvo hijos, pero bueno, se convirtió en la fundadora, creadora y líder del grupo. Tenía muchos conocimientos de plantas naturales, con lo cual se convirtió en una especie de curandera, ¿vale? Era quien cuidaba, o sea, no solamente había creado la comunidad, que llegó a albergar, yo lo tengo aquí, 800 esclavos, ¿vale? Nannytown llegó a convertirse en una ciudad de 800 esclavos que aprendieron a esconderse cada vez que las tropas británicas se acercaban, y cuentan que siempre iba acompañada de un gran cuerno que tocaba en el momento que veía algún problema. A partir de ahí se convirtió en Nanny, la mère, la mamá o la cuidadora de todos. Nanny, mamá y cuidadora de todos, con el tiempo se ha convertido en Nanny, sinónimo de cuidadora, y en este caso de niños, porque ella no tuvo hijos. Si queréis un poquito, así funciona la historia. La siguiente, Sojourner Truth, Estados Unidos, pionera en muchas cosas, ¿vale? Estamos en 1797 y esta mujer, si queréis, es el origen de muchas cosas. Sojourner Truth no es su verdadero nombre, yo no soy inglés ni lo sé pronunciar, pero fue un sobrenombre que ella se puso y que sería la contadora de la verdad, ¿vale? Era una chica que nació con el nombre de Isabela, esclava, por supuesto, en una plantación de Estados Unidos, y conforme fueron pasando los años y ella tomando conciencia de la esclavitud, decidió que iba a contar la verdad y que iba a luchar por los derechos, en este caso ya no solo de las mujeres, sino del hombre negro. Y escapa de la plantación. No escapa, en su caso fue abolida la esclavitud, ¿vale? Se abole la esclavitud en los estados americanos, legalmente, aunque no efectivamente, y en principio todos los negros son iguales, ya no hay esclavos, ¿vale? Hay antiguos esclavos, pero bueno, sabéis todos que en Estados Unidos, solo para blancos, o sea, la segregación fue inmediata, blancos y negros ocupaban sitios diferentes. Y justamente en ese momento en el que ella dice, no, a ver, si no somos esclavos, si somos libres, tenemos los mismos derechos. Y os digo que fue la primera en muchas cosas, porque, a ver si lo tengo aquí y me acuerdo de todas. La primera que hizo, ¿vale? Fue luchar. Ella pasará a la historia por esta frase en inglés, ¿vale? Que no sé cómo se dice. ¿Acaso no soy una mujer? Pronto se da cuenta que las luchas en aquel momento de las mujeres blancas, pues, luchaban por el sufragio universal, por el derecho al voto, y decía, vamos a ver, si todos somos libres, ¿acaso no soy yo una mujer? Y este discurso lo pronunciaría en 1851 delante de una asamblea de mujeres blancas, es decir, tuvo los ovarios de delante de una asamblea de mujeres blancas, es decir, somos todos iguales, vosotros decir que somos todas iguales. ¿Acaso no soy yo una mujer? Dicen los hombres. Y entonces decía el de eso, dice, los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carretas y para pasar sobre los charcos en la calle, y que deben tener el mejor asiento en todas partes. Pero a mí nadie me ha ayudado a subir a las carretas o a saltar charcos de lodo, ni me han cedido el mejor sitio. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Miradme, miren mis brazos, miren mis... ¿Y acaso no soy yo una mujer? He parido 5 hijos. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Es decir, tuvo la valentía de, en una época en la que ya bastante era que no estuviese trabajando en una plantación, plantarse eso. Segunda valentía que tuvo
fue la de ser una visionaria. Es la época en la que aparece la primera, de hecho las fotos es ella, ¿vale? Las fotos que aparecen son ella, porque es la época que coincide con los primeros aparatos de foto, cámaras de foto. Y fue visionaria porque un poquito une a lo que os decía el año que viene, el año pasado. Lo que no se ve, no se conoce. Entonces ella dijo, para yo llegar al pueblo, lo que tengo es que fotografiar. Entonces aprovechó todos los políticos que luchaban por la medalla de yo voy a acabar con la segregación, yo voy a acabar. Y ella voluntariamente se fotografiaba, no porque se creyese que iban a acabar con la segregación, sino porque decían que me vean, que me conozcan, que tengan un referente, que yo salga en esas fotos. Entonces, todas esas fotos que hay es porque ella se prestaba voluntariamente a ser fotografiada simplemente por el objetivo de que me vean. Y la siguiente cosa por la que es pionera, todo el mundo reconoce esta imagen, os viene Rosa Parks, que en 1900 y pico no quiso ceder su asiento a, bueno, que se sentó en un asiento de blancos y le dijeron que, bueno, pues que se sepáis que Sojourner lo hizo mucho antes, con no la misma fortuna, hizo el mismo gesto, se subió a un autobús y se sentó, le dijeron que tenía que sentarse en la parte trasera, que era la que estaba reservada a los negros, se negó, pero en su caso no consiguió quedarse, la echaron a patadas, ¿vale? Pero que sepáis que esto es un guiño, si queréis, no sé si Rosa Parks conocía a esta mujer, pero me imagino que sí. Avanzo un poquito más rapidito, que tiene... Ya empezamos con personajes que quizás sí que están un poco más reconocidos, ¿vale? Ahí la tienes, porque fue pionera también, otra de las cosas, porque fue la primera que creó asociaciones femeninas de autoayuda entre mujeres. Aquí tenéis una estatua que está en el Central Park, en el que aparece ella en su necesidad, en su afán de formar a otras mujeres, de educar, o sea, de formar una sororidad, una coayuda entre mujeres, entre la población. Voy a luchar por los negros, pero voy a luchar también por las mujeres negras. Entonces, bueno, creo muchas sociedades de eso, y os digo, es una mujer que gracias a Dios por lo menos sí es reconocida. En Google en algún día del año apareció, ¿vale? Todo lo que aparece en Google existe, con lo cual, bueno, ella apareció, Sojourner, hay algún sello, y hace muy recientemente, pues su busto está en el Capitolio, con lo cual, esta sí que podemos decir, no es conocida del gran público, pero alguna gente sí la conoce. La siguiente, y creo que última, sí, porque voy a dejar ya a Elizabeth, es Harriet Tubman, o la Moisés del pueblo negro. Bueno, pues la historia de ella, también en Estados Unidos, ¿vale? La historia de ella, Harriet Tubman, pues fue una niña pues, de una plantación de esclavos, y que pasó por muchas plantaciones con dueños mejores, dueños peores. Bueno, tuvo una infancia y una adolescencia mala. Y llegó un momento en que lo vio claro, que dijo que antes muerta que esclava, que prefería morir que seguir viviendo en la esclavitud. Y decidió convertirse en una cimarrona y huir. La gente de su poblado, de su asentamiento, le dijeron que no, que era una osadía en aquel momento, no sé en qué parte de Estados Unidos estaba, irse, pero ya decidió que sí. Cuando salió, efectivamente, ya sabía que tenía muy pocas posibilidades, pero consiguió contactar la siguiente con un miembro del Underground Rail. El Underground Rail es el ferrocarril subterráneo. Hay una leyenda que dice que existía un ferrocarril subterráneo para liberar esclavos. No es verdad, nunca existió un ferrocarril subterráneo, pero sí existió una organización que se llamaba así, el ferrocarril subterráneo. ¿Por qué? Porque todo el campo semántico que utilizaban era relacionado con el ferrocarril. Así, los conductores eran los que te guiaban, los pasajeros eran los esclavos, las estaciones eran las casas en las que el camino te podían ayudar o te podían esconder. El destino era hacia dónde ibas, hacia dónde te llevaban, porque en Estados Unidos había condados esclavistas y condados no esclavistas. El último final era Canadá, cuando si no encontrabas ya un sitio libre de esclavitud, donde eso sería Canadá. Con lo cual, el rail subterráneo no existió como rail, pero sí existió como organización clandestina que estuvo trabajando desde 1810 hasta 1860, liberando a 100.000 esclavos. Ella, en concreto, hizo 19 expediciones. O sea, fue conductora, si queréis, iba a los eso y decía esta noche, a las 4, en tal árbol. Fue conductora de 19 a lo largo de su vida, 19 expediciones, con un total de 400 esclavos liberados. ¿Vale? Y en ese sentido, sí, en ese sentido, y uno un poquito ya, si queréis, con lo que Elizabeth va a contar, me voy un poco al pasado, y es que la libertad, o sea, el deseo de libertad ha siempre existido. Y aquí tenéis una imagen para contaros que, bueno, no sé si Elizabeth en este caso, aunque sé que lo sabe, no sé si en su presentación estará, un poco de una historia peculiar de los peinados, ¿no? Durante el periodo de la esclavitud, los peinados no siempre eran decorativos, sino que eran mapas de salida de las plantaciones. Todo esto que veis
son árboles, caminos, derecha, izquierda. Es decir, cuando se peinaban en las plantaciones a la gente, no solamente se peinaba, sino que muchas veces eran puros mapas de sitios de eso. Y entendían que esto era un árbol, que un moñito era una montañita, que no sé cuánto. O sea, había todo un código de peinados, que yo sé que Elizabeth va a hablar de otra cosa también relacionada con los peinados, pero que sepáis que ese carril subterráneo existió mucho antes en las Antillas, en el siglo XVI, como peinados encriptados, ¿vale? Con lo cual no eran simples peinados, sino mapas de libertad. Aquí tenéis a ella, ¿vale? En una imagen ya estamos en una época en la que hay fotografía. Es ella con alguna de las expediciones que hizo, en la que al parecer era complicado, porque para que los niños no se llorasen se les daba somníferos y etcétera. Y efectivamente sí, es también un personaje, pues por lo menos que tiene su estatua en algún sitio. No os digo que en todos los lados, pero en algún sitio. La conquista de África en 1885, oposición femenina, pasa rápido, ¿vale? Ya estamos a África, las Amazonas de Dahomey en Benín, ejército de mujeres guerreras, sanguinarias y que eso, y en Senegal, Ndete, que luchó contra la colonización, como escondiendo a sus hijos para que más tarde reinaran y dando a su hijo al colonizador para que éste lo educase dentro del sistema colonial, pero con la clara consigna de cuando seas rey, vuélvete contra ellos, ¿vale? Sabía que una mujer no tenía que hacer. A quien le interese, bueno, pues todo es posible, ¿eh? Tenemos la película de Ninja, yo no he visto ninguna porque me imagino que serán un poquito americanadas, pero habrá mucho de verdad también, ¿no? La historia de Ninja, aquella guerrera, que, bueno, Ana Ninja, la que tenía dos caras, tenemos la historia de Harriet y la mujer rey, que serían las guerreras de Dahomey, ¿vale? Estos son películas en la gran pantalla. Y los que no vayan a la gran pantalla, pues Netflix y en Prime tenemos African Queens, que otra vez la historia de esta doble mujer, la Ana Ninja, y The Underground Rail, que es el carril subterráneo, no tiene nada que ver, por ahí que sí en esta serie sí que hay un carril, es decir, no es nada, pero bueno, está ambientada en la época de la esclavitud, algo de verdad hay, pero hay un carril, y os vuelvo a decir, el carril subterráneo no existió como carril, pero bueno, recrean un poquito ese carril pensando que sí que hay y que te lleva de un sitio a otro, y bueno, a mí me gustó la serie, aunque no está basada, está inspirada en la historia que os he contado, pero no tiene nada que ver porque no... Mujeres negras del siglo XXI, bueno, ya casi en la colonización, ¿vale? Si os hubiese contado todas las mujeres, que no son esas dos, que son muchas, mujeres que lucharon contra la colonización del continente africano a partir de 1885, pues nos hubiésemos metido en el siglo XX. Y para mí el siglo XXI, ¿qué es? Pues las herederas de las visionarias y las que lo harán posible. Mi gran sueño es que el siglo XXI, pues conociendo esta historia, que por desgracia ellas mismas no conocen muchas veces, conociendo a quiénes fueron sus ancestras, a quiénes fueron las que lucharon después de sus ancestras ante la invasión, pues ahora les toca a ellas, las mujeres del siglo XXI, pues hacer realidad lo que todas ellas no pudieron hacer, ¿vale? Y yo creo que ya está, ya voy a dejar a Elizabeth, que si no yo ya sabéis que me lío y me lío. Parte 2 el año que viene. Siempre, yo por lo menos me quedo asombrado. Y es que me caen los palos de sombra una esa clase magistral que ha dado. Y ahora le toca a Elizabeth. Que eso, pues uniendo un poquito. Claro. Nos va a sorprender también. Venga, pues mientras Elizabeth se prepara, pues uniendo un poco, Elizabeth es una chica que acaba de entrar a la universidad a trabajar con nosotros, que hace su tesis doctoral conmigo. Bueno, lo va a hacer sobre feminismo africano. Un poquito lo que he dicho, ella va a hacer realidad eso que os digo de que hay que ir a la base de los feminismos, de los personajes femeninos. Pero bueno, ella ahora está interesada por el estilismo africano, el pelo mucho más compeinado, ¿no? Entonces, ahora mismo hay un gran movimiento de no me toques el pelo, y ahora hay un movimiento de mi pelo es mucho más compeinado. Y sobre ello, pues ella os va a hablar. Bueno, pues yo soy Elizabeth, muchas gracias, hola a todo el mundo. Yo es el primer año, como dice Elena, que estoy aquí y estoy muy contenta primero por hacerlo con Elena, que es la que me introdujo en este mundo de la cultura y la literatura africana, y segundo por hacerlo con un tema con el que he aprendido tanto y con el que me he pensado y reflexionado tanto estos últimos meses y años, como es el pelo afro, ¿no? Pasa, Elena, porfa. Vale. ¿Cómo llego yo aquí a este tema? Pues yo hace ya varios años empiezo a leer, a analizar literatura de mujeres afrodescendientes, entre ellas estas obras, y me doy cuenta que, si bien no es el tema principal, hay un tema que coincide en estas obras, que es el pelo. Mujeres que hablan sobre su pelo y que reflexionan sobre su identidad a raíz de esto. Entonces yo empiezo a leer, empiezo a investigar y de repente pues entro en redes sociales y encuentro a esta chica que está aquí, ¿vale? Que es Leticia Key, que es una chica, que no sé si veréis al fondo, pero que se dedica a hacer esculturas con el pelo.
¿vale? Ahora os voy a enseñar la foto en grande para que lo veáis. El libro está escrito en inglés, un inglés bastante asequible, yo que no lo hablo mucho lo entiendo, por lo que, bueno. Está traducido al francés y creo que pronto lo Sí, traducirá. yo creo que se traducirá pronto porque está teniendo bastante alcance. Entonces, bueno, con este libro ella lo que hace es, por una parte, reivindicar con esa escultura, con el pelo, pues la negación del pelo afro durante la historia, y por otro, esa reapropiación de la identidad a partir de su propio cabello, ¿no? Y además hace una doble denuncia, es decir, denuncia la negación del pelo y denuncia las injusticias y las desigualdades de las mujeres africanas a lo largo de la historia. Antes de entrar en este libro y enseñaros las diferentes esculturas que ella propone o que ella hace, tenemos que saber que el pelo, pues, como ha dicho Elena, en la época de la colonización hay un borrado identitario, ¿no? Entonces, toda la significación que tenía el pelo en la época precolonial ya no existe. Sin embargo, y afortunadamente, estas últimas décadas, pues hay un gran número de mujeres jóvenes, no tan jóvenes, ¿no?, de diferentes edades, diferentes generaciones, que se proponen, pues, hacer una denuncia. Una denuncia de este es mi pelo natural y yo lo quiero reivindicar. ¿Cómo hacen este paso? ¿Cómo denuncian? Pues hay dos, por lo que yo estaba leyendo, hay dos procesos, que es la transición y el gran corte. Como su propio nombre indica, la transición es ir dejando crecer el pelo natural e ir cortando el pelo dañado por los productos químicos, ¿no?, que la colonización trae para tener un pelo liso y poder entrar en el canon blanco. Y el segundo es el gran corte, que es cuando las mujeres pues deciden dejar atrás todo el pelo maltratado por esos productos y dejar crecer el pelo afro. Entonces, esta jerarquía de la diferencia, ¿no?, el hecho de que lo blanco, lo que viene de Occidente, es lo mejor y lo que viene de más allá es lo peor o lo malo, se ve muy claro en esta catalogización del pelo, ¿no?, en el que está más arriba, en la posición superior, es el pelo liso, de mujeres blancas, y el que está en la parte inferior es el pelo afro, de mujeres negras. Esta gráfica la hizo un peluquero afroamericano, Andy Walker. Se utiliza bastante actualmente, o sea, no es algo que esté como descatalogado, sino que se utiliza sobre todo estas mujeres que empiezan a hacer este proceso de recuperación del pelo afro. Y bueno, yo creo que es la muestra más clara de ese racismo científico, ¿no?, de que hay una superioridad racial y una inferioridad racial. Entonces, ante todas estas opresiones que hay con el pelo, Leticia aquí pues dice, bueno, pues ya estoy cansada, ya no quiero más, y pues voy a decidir utilizar esta opresión para construir algo y para dar a niñas pues los referentes que, como ha dicho Elena antes, no han tenido, y los espejos en los que no se han podido mirar. Porque muchas veces esa asimilación de un pelo liso es porque no hay referente, ¿no? Yo siempre lo digo, solo tenemos que ir a Mercadona para ver cuántos productos para pelo afro hay en Mercadona. Yo creo que cada vez habrá más, pero de momento, desgraciadamente, no hay nada. Entonces, pues ella lo que nos propone es un viaje desde los orígenes, pasando por la denuncia hasta la reapropiación de esa identidad. En los orígenes nos vamos a la época precolonial, que es lo que nos decía Elena. El pelo no solo era pelo, el pelo contaba una historia, era un mapa, y además, y podéis ir pasando, era como las telas también, pues transmitían o comunicaban el estatus social, la clase, el estado civil, la pertenencia, la etnia, ¿vale? Era una narrativa, se desplegaba toda una narrativa en cuanto al pelo. Lo que hace ella, y aquí en el libro solo aparecen las imágenes de ella, las otras las ha ido añadiendo ella a redes sociales para hacer esa comparación, ella lo que hace en esta parte es una recuperación y una puesta en valor de esa feminidad precolonial y de esos peinados que se hacían en la época precolonial. Puedes ir pasando porque ahora hay varios para ir viéndolos. Estos son algunos de los que ella propone, de los que hace, ¿vale? Cada uno en función de una etnia, de un país, de una zona. Y entonces ella lo que hace ya en esta segunda parte, dice, vale, ya yo he recuperado mis orígenes, digo de dónde vengo, porque además en el libro pues ella hace esculturas con animales, ¿no? Es muy curioso. Y en la segunda parte, como hace también otras autoras en literatura, decide denunciar cuáles son esas opresiones que tanto en años atrás como actualmente pues oprimen a las mujeres.
Yo las he clasificado, ¿vale? El libro sigue otro orden, pero para que vayamos viendo, porque si no me podría estar aquí hasta mañana porque tiene un montón. Entonces, en estas dos, por ejemplo, ella denuncia el privilegio blanco y el racismo. El privilegio blanco sabemos que es, pues, esa ventaja que tenemos las personas blancas en tal color de piel, ¿no? Y que se opone, pues, a esa discriminación que sufren las personas negras en circunstancias tan habituales como, pues, una entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿no? Una entrevista de trabajo, un control policial, como expresa ella en esta imagen. Esto no ocurre tan solo en países occidentales, sino que también ocurre en países donde la mayoría de las personas son negras, justamente porque el racismo es una cuestión estructural, ¿no? Y estatal. Entonces va más allá de, pues, un país occidental. Además de esto, ella denuncia, pues, esa belleza blanca, ese canon de belleza blanco con estas dos esculturas. Por una parte, una piel demasiado negra, que hay que blanquear con productos corrosivos, ¿no? Que dañan la piel, y pues ese alisamiento del pelo afro con productos también que, pues, debilitan el cabello, queman el cuero cabelludo y tienen consecuencias, pues, totalmente negativas para las mujeres. Otro de los aspectos de las opresiones que ella denuncia, estos males, es el matrimonio forzado infantil, que ya lo han hecho otras autoras como Aguatiam en sus libros. Y bueno, a la derecha vemos que ella representa cómo el matrimonio infantil es una violación de los derechos de la infancia, ¿no? El matrimonio infantil nunca hay muchas veces no hay un acuerdo ni por las dos partes, porque las dos partes, evidentemente por la parte del niño o la niña no, pero como son las familias, la mayoría de ocasiones pues no hay un acuerdo. Entonces, pues tenemos ese matrimonio infantil y luego tenemos las consecuencias que eso puede causar a los niños y niñas en el futuro, ¿no? Pues desde estrés postraumático, ansiedad, depresión. No podemos hablar de violencia y de violación de los derechos humanos sin hablar de estas dos. Por una parte, la ablación genital femenina, ¿vale? Que como sabemos es la extirpación parcial o total del clítoris y de los labios menores, en el peor de los casos, la infibulación. Y a la izquierda, bueno, o esta derecha, tenemos el planchado de pecho, que no es una práctica tan conocida, que sí se sigue realizando en algunos países, como Camerún, por ejemplo, y que consiste en masajear el pecho de las niñas con algunos materiales como rodillos, por ejemplo, piedras calientes, paños compresores, para evitar que el pecho crezca y que por lo tanto la niña no sea vista a ojos de hombre, ¿no? Entonces aquí hay como un doble filón porque lo hacen las madres y abuelas para proteger a esas niñas de la violencia de los hombres. Entonces, bueno, ahí pues entramos en el debate que hay en los feminismos en general, ¿no? ¿A quién hay que educar? ¿O dónde está la medida que hay que tomar? Pues en este caso sería esta. Estas mujeres muchas veces, pues la mayoría son relegadas al hogar, a la maternidad. En cuanto a la maternidad, no solo está la violencia de que tienen que ser madres, sino toda la violencia que se ejerce durante ese proceso. Primero, no hay métodos anticonceptivos o, como dice Leticia aquí en el libro, solo un 15% de las mujeres de África utilizan medios de control de la natalidad. Por lo cual, no hay una elección. O sea, no hay una elección de yo quiero ser madre o yo no quiero ser madre. Y por otro lado, dentro de esa violencia obstétrica que se realiza, hay una que a mí me llama mucho la atención y que ya lo explica también en el libro, que se llama el punto del marido. Eso también ocurre en países occidentales, no solo en África, y es un punto de sutura que se le da a la mujer en el momento del parto, evidentemente sin su consentimiento, para que la vagina sea más pequeña y el hombre tenga más placer. Por lo tanto, eso lleva como consecuencia muchos problemas para la mujer, problemas no solo psicológicos, sino también físicos. Pues infecciones, problemas en los próximos partos, en fin, os podéis imaginar. De todo esto, las consecuencias, tanto a nivel físico como a nivel mental, son, pues como decía antes, estrés postraumático, ansiedad, depresión, pesadilla, repetición de los mismos episodios, culpa, vergüenza. Y a nivel físico, pues dependiendo de la práctica, pues tiene unas consecuencias o tiene otras. Pues en el caso del blanqueamiento de la piel, parches, en el caso del pelo, como os digo, la calvicie, en el caso de pues las violaciones, problemas luego en las relaciones sexuales, en el caso del matrimonio infantil, como muchas veces esas niñas son madres, problemas a la hora del parto porque no tienen un cuerpo desarrollado, porque son niñas, entonces
pues esas consecuencias se extienden mucho y ella lo explica bastante bien en el libro. Ahora bien, llegamos a la tercera parte de este libro, que es la que a mí me gusta y es la más positiva, la más esperanzadora. En ese viaje que ella traza, como decía, va desde los orígenes, pasando por las denuncias, hasta la reapropiación de la identidad. Vale, yo digo de dónde vengo, denuncio lo que ocurre, pero ya estoy cansada y ahora quiero también, pues, reivindicar mis deseos como mujer. Entonces, frente a ese racismo y a ese privilegio blanco, ella propone, pues, un aumento de la autoestima de las mujeres, del encuentro entre mujeres, ¿no? De esas comunidades que se crean en las que aprenden unas de otras y hablamos todas y crear, pues, esa revolución. Ya vemos que ya no presenta un pelo liso, sino que hay una escultura de un pelo afro, ¿vale? Por lo que también hay una toma de conciencia de la propia belleza y no una asimilación de la belleza blanca. Frente a ese control del patriarcado del cuerpo de la mujer, esa ablación, ese planchado de pecho, ella propone, pues, una reapropiación de la sexualidad, ¿no? Tanto para las mujeres que han sido víctimas como a las que no han sido víctimas, ella propone, pues, tener una sexualidad segura, propia, es decir, que no dependa de nadie y sobre todo en la que el placer femenino esté en un primer plano, ¿no? Algo que, como también ha comentado Elena, la sexualidad era puramente para la reproducción y para la maternidad. Entonces ella reivindica ese poder de una sexualidad plena y donde el disfrute también tenga un lugar. Frente a la maternidad forzada, ella propone, desea o lanza la esperanza de una maternidad elegida, segura, donde el aborto sea una opción, donde las mujeres que no quieran ser madres sea una opción. Y en esta parte a mí me gustaría añadir una autora también que se llama Trifonia Melibea, que es guineo-ecuatoriana, y tiene un libro que se llama Vidas forzadas de mujeres fuera de la norma. ¿Por qué? Porque la maternidad no solo es pues un rol de género, no solo las mujeres, todas las mujeres son madres porque es lo que les toca, sino que también a veces es un castigo para las mujeres homosexuales. O sea, la maternidad se utiliza en algunos países como una forma de corregir esa enfermedad, ¿no? A partir de violaciones correctivas, por ejemplo. Entonces, pues ella también, Trifonia Melibea, lo que dice en su libro es una entrevista de 30 mujeres fuera de la norma, es decir, mujeres lesbianas o hombres trans que han sido madres y que tienen un hijo al que no pueden mirar a la cara porque es fruto de una violación. Entonces, bueno, pues también tener en cuenta esa diversidad de mujeres y de maternidades que va más allá de la que conocemos. Y, un momento atrás, y luego en esta imagen, bueno, ya habéis visto, supongo, la cara, ¿no? Cómo cambia la cara de ella en la primera parte, en la segunda y en la tercera, tanto su cara, la sonrisa como los colores del fondo. Antes eran colores más oscuros, en esta parte son colores más claros. En esta imagen de la derecha vuestra, pues ella también reivindica un hogar que no necesariamente tenga que ser compartido con un hombre e hijo e hija, ¿no? Sino un hogar propio en el que la mujer sea dueña de su economía, de su vida y donde pues huya un poco de ese paternalismo y de esa infantilización que bueno, pues desgraciadamente todavía existe. Y bueno, ya estas dos imágenes a mí me gustaban mucho porque creo que expresan bastante bien este final y este capítulo, ¿no?, que ella propone. Y es que, bueno, pues este crecimiento personal al final es el resultado de un camino largo, de un camino de reconocer daños, reconocer orígenes, de leer, de compartir experiencias con otras mujeres, de buscar salidas y pues de un ya basta, ya está bien, ahora yo quiero pues, ser referente, tener referentes y poder ofrecer a las demás esa fuerza que quizá ella o otras mujeres no han tenido a lo largo de la historia. Esto sería como el esquema así el resumen del libro que ella propone, ¿no? Pues la negación de la identidad desde la época del colonialismo, siempre hablando del pelo, ¿vale? Que es lo que ella trata como tema principal. La reivindicación y la aceptación de ese pelo afro, de yo ya no quiero alisarme el pelo, me da igual que no me cojan en una entrevista de trabajo, no quiero alisarme el pelo, voy a reivindicar mi pelo afro. Y luego esa reapropiación de la identidad
esa doble denuncia de la que hablábamos, de denunciar con el pelo, que es una opresión también, otras opresiones, ¿no? Y esa doble denuncia que ella hace. Y ya para terminar, sí que me gustaría mencionar pues, la importancia que tiene la literatura en todo esto, ¿no? Porque al final los niños y niñas que no tienen referentes literarios, los libros de ilustración normalmente son niñas con el pelo liso. O sea, yo recuerdo que el año pasado, bueno, hace unos años estuve trabajando en Francia y las niñas pintaban el dibujo con el color rosa, claro, ¿vale? Entonces, eso son falta de referentes, de que esas niñas no han tenido pues, un referente o en el cine o en televisión o medios de comunicación, lo mismo con el pelo, ¿vale? Entonces, en este caso, estos últimos años han aparecido... Pasa, Elena, por favor. Han aparecido un gran número de cuentos ilustrados para niñas, niñas y niños, que lo que hacen es pues, promover esa aceptación del pelo afro como un símbolo de identidad aceptado, querido, amado y cuidado, ¿no? Aquí tenemos algunos títulos, tanto en francés como en español. Y para los no tan niños o no tan niñas también hay literatura, ¿vale? Hay un gran número de libros, de ensayos, de obras que se están escribiendo estos últimos años para reivindicar justamente esa opresión que a veces pasa desapercibida porque el pelo parece que no es algo tan importante, pero sí que lo es. Entonces, pues justamente se están escribiendo estos últimos años un montón de libros como este, ¿no? ¿Te puedo tocar el pelo? O no me toques el pelo. Ese gesto, ¿no? Que se denuncia tanto. Pues aquí tenéis algunos libros, por si el tema os interesa, que podáis ir a ampliar un poco. Y bueno, ya para terminar, quería poner estas dos imágenes porque creo que es la prueba de cómo se puede comunicar tanto con el pelo, ¿no? Porque al final, aunque ya en el libro despliegue, es su pelo, es pelo, es y extensiones y alambre. Ella lo hace ya todo. De hecho, en redes sociales, si buscáis el nombre, luego os pongo el libro, ella sale haciéndose los vídeos creando estos pelos. O sea, que lo hace ella misma. O sea, es ella la que se crea sus propias esculturas, ¿no? Que al final es como también un acto de cuidado y de amor propio, porque es ella misma la que lo va tejiendo. Entonces, bueno, pues estas dos imágenes yo creo que son bastante representativas de cómo se puede narrar algo a partir del pelo y de cómo no hace falta ni desplegar tanto pues ese desarrollo de las denuncias, porque a simple vista ya vemos lo que ella nos quiere contar. Así que bueno, pues muchas gracias.